Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, esta ventana de compromiso con la patria, con Duarte de fondo, respaldando de alguna manera las ideas que nosotros queremos comunicar y las que sustentamos desde un valor de patria, desde esa visión ética de Duarte, de ver la política, el ejercicio público. Es una cuestión fundamental en Duarte. La función pública es para servir, no para servirse de ella. Y lamentablemente esto se ha distorsionado en la República Dominicana. Pero bueno, tenemos este segmento para compartir con don Jacinto Ascensión, un hombre de fe, un hombre de iglesia, un hombre de la palabra y un hombre de la Iglesia Católica. Y entonces, de acuerdo a una encuesta que tenemos, que se ha publicado hoy algo aquí, dice que dominicanos se alejan de la Iglesia Católica. En el 2017 solo un 48% indicó que pertenece a esta religión. Hombre, pero todavía es hegemónica la Iglesia Católica, porque un 48% quiere decir que hay un 52% repartido entre las demás denominaciones religiosas, porque las demás son 40 o son 80 o son 200. Es decir, no hay ninguna otra iglesia en particular que tenga más feligresía o más adherente que la Iglesia Católica, ¿verdad? Sin embargo, hay una opinión así rápida del padre Rogelio Cruz, sacerdote, ¿no?, que dice, y lo cito, de acuerdo al periódico: seguimos con una liturgia antigua, repitiendo lo mismo, y la gente no resiste, por lo tanto, la iglesia debe adaptarse. Dice Rogelio Cruz. Yo diría, en el lenguaje mío, la iglesia debe repensarse y debe ver la sociedad con una óptica de estos tiempos. Y a partir de eso pienso que el Papa Pancho ha procurado entender a las sociedades de estos tiempos y ha readecuado el discurso, la forma de pensar la religión y la iglesia, y ha querido, y en alguna medida ha relanzado a la iglesia, pero no muchos obispos, no muchos sacerdotes han logrado sintonizar con el Papa Pancho. Don Jacinto, a mí me gusta ponérsela caliente a usted, caliente y difícil, para que los amigos de Pandier no crean que yo soy complaciente con usted. Bueno, saludo a amigo Alfonso Torres y amigos televidentes. Darle las gracias por estar ahí siempre, prefiriendo este espacio Voz para el Cambio. Para mí no es que usted me la pone caliente, porque esos son noticias que están ahí para que el mundo pueda leer, pueda cuestionar, y creo que eso es importante. El poder escuchar eso a partir de se hace siempre un estudio, Latinobarómetro, y va midiendo la simpatía, el interés, muchas variables. Y en esta ocasión se midió cuál es la simpatía del dominicano, que no solamente fue el dominicano, eso es, midieron la Iglesia Católica en todo lo que es América Latina y el Caribe. Y lo que arroja esa investigación es que cada vez tenemos en la iglesia menos simpatizantes o menos seguidores en la Iglesia Católica. Ahora, creo que para mí eso no lleva a una preocupación, entendiendo de que el ser humano, nosotros como personas, vivimos en una sociedad que está en permanente cambio, y cambios con posibilidades de poder tomar decisiones, de poder vivir esa parte espiritual de diferente manera. Ahora, eso no quita de que nosotros como Iglesia Católica, a partir de esta información, de este dato, entonces poder sentarnos y reflexionar qué está pasando de que tantas personas católicas pasen a otras iglesias, en este caso iglesias evangélicas. Ahora, cuando nosotros, en este caso yo comparo lo que está pasando aquí en el país, en la República Dominicana, y lo comparo con lo que está pasando, por ejemplo, en Chile. En Chile, cada día más la población chilena, hay una tendencia a esa parte más al laicismo, a la parte más laica, inclusive no solamente renegando la Iglesia Católica, sino
cualquier tipo de religión. Y eso es fruto inclusive de las sociedades modernas. Si nos fijamos lo que ha vivido en los últimos años, los últimos 50 años, estos pueblos europeos, empezando por España, vamos a encontrar que hay un gran nivel, las estadísticas muy elevadas de estas personas que no quieren nada que ver con lo que es el tema de iglesia y de religión. Y nosotros hasta ahora no vamos en esa tendencia. Hasta ahora vemos personas que al final, cuando vemos entre católicos y evangélicos, al final son la misma persona, con la misma cultura, son las mismas personas que tienen una formación cristiana y son las mismas personas que siguen, por lo menos, de esa tendencia a seguir buscando siempre de Dios, y eso es positivo. Para mí entonces sería que preocupante si esas personas que dejan la iglesia católica o la iglesia evangélica no comparten ni participan de ninguna dominación, vamos a decir, religiosa. Para mí me parece que con el discurso del Papa Francisco sobre el tema ambiental, sobre el tema de la corrupción, sobre el tema de los sacerdotes que se desvían y terminan ofendiendo la dignidad humana en la pederastia y todo este tipo de cosas. Es decir, cómo el Papa ha ido levantando un discurso y ha procurado levantar incluso hasta la moral de la Iglesia Católica. ¿Cómo es que la Iglesia Católica no se ha fortalecido en estos tiempos? Me parece chocante. Por ejemplo, yo me siento ahora como más cercano a la Iglesia Católica que antes, porque he encontrado en el Papa Pancho, como yo le digo cariñosamente, a un fiel expositor de la doctrina de Cristo. Entonces, me parece que del Papa Francisco para acá, la Iglesia Católica como que debía fortalecerse, y de acuerdo a la encuesta es como si no fuera así. ¿O esta es una tendencia vieja? Sí, lo que pasa, don Alfonso, usted lo ve desde la cabeza de la Iglesia. El Papa Francisco, que ha hecho una revolución, una manera más cercana, inclusive de tocar los temas fundamentales que hay o que tenemos en las sociedades. Ahora, una cosa es el discurso que tenga el Papa Francisco, y una cosa es que usted como feligrés que participa en una parroquia sea el discurso del sacerdote, del cura que pertenece a esa parroquia que usted participa. Entonces usted se va a encontrar ahí que una cosa es lo que dice el Papa en el discurso y una cosa es lo que usted ve en ese día a día en su parroquia. Entonces creo que cuando hablamos de iglesia tenemos que verlo desde una visión mucho más amplia, a ver si es verdad que todos estamos encaminando, tirando, jalando el carro hacia una misma dirección. El Papa tiene un discurso, yo le llamo inclusive de vanguardia, tiene un discurso, yo le llamo que va apropiado para este siglo XXI, un discurso para estos tiempos. Pero mire, recuerde una cosa, a la gente se le es difícil cambiar costumbres, cambiar actitudes, porque muchas veces dentro de esa confort que tenemos, que eso lo ponemos como seguridad, a veces no queremos salir de esa seguridad. Entonces cambiar ese discurso, donde ese cambio tal vez hasta cierto punto me pueda debilitar a mí como poder, porque la idea es esa. ¿Cómo nosotros predicar un discurso desde esa mirada de una iglesia más cercana, de una iglesia más inclusiva, de una iglesia más igualitaria, de una iglesia más participativa? Desde el discurso eso es muy bonito. Ahora, en la práctica, ¿cómo realmente podemos hacer eso? Ahí es que no tenemos nosotros un instrumento, una propuesta de que sí, realmente, desde lo que estamos dentro de espacio de la iglesia, que estamos acompañando procesos, poder desde ahí entonces acompañar desde ese discurso del Papa, hacerlo vida y convertirlo en algo práctico en lo que hacemos en ese día a día. Entonces, ahí hay una diferencia muy grande, don Alfonso. Mire, el padre Rogelio dice a propósito del tema que a nivel teórico y de documento la Iglesia Católica se ha renovado, pero en la práctica ha quedado estancada. Dice Rogelio
y lo cito textualmente, seguimos con una liturgia antigua, repitiendo lo mismo, y la gente no resiste. Por lo tanto, la iglesia debe adaptarse y responder a las exigencias y a las necesidades del hombre de hoy, no del de hace 2000 años. Y entonces, cuando uno va a una misa que oficia el padre Rogelio o que oficia el padre Regino Martínez allá en Loma de Cabrera o en Dajabón, y digo Loma porque yo conocí a Regino Martínez en Loma de Cabrera, en la parroquia de Loma de Cabrera. Yo vivía frente a la iglesia de Loma de Cabrera, la iglesia de arriba del parque, y yo vivía abajo del parque. Nos separaba el parque. Una misa, una liturgia coloquial, cercana a la persona, donde uno siente al sacerdote Rogelio o al sacerdote Regino Martínez, y como ellos, decenas en el país, como que él es uno más de nosotros mismos, y que nosotros somos parte de él. Y entonces uno se siente identificado, uno se siente tocado por esa palabra y por esa manera de predicar la palabra, de predicar el evangelio tan a la luz de lo que pasa día a día, del sentir del ser humano, del que sufre, del que padece, del que ríe, del que llora, o de aquel al que se le murió un familiar, o de aquel que está sembrando, o que se acercan a una persona que se está comiendo un mango en una sombra de la mata de mango. Entonces, ese tipo de liturgia o de sacerdote o de religioso procura esa cercanía y produce un efecto de cercanía. Ahora, esa liturgia del Papa sobre el medio ambiente, o sobre el ambiente, o sobre el medio, fabulosa, fascinante. Nosotros dedicamos en este programa espacio extendido para analizarla, para comentarla. Sin embargo, eso no provocó reflexiones a lo interno de la iglesia, con las comunidades. Ni siquiera los estudiosos del tema ambiental fueron capaces de organizar coloquios para conversar al respecto de ese documento trascendente del Papa Francisco. Y hoy lo que se debate es si el planeta tendrá vida dentro de 50 años o no, con el deterioro ambiental. Y entonces el Papa, con sus asesores, ha puesto el dedo en la llaga, pero no provocó las reflexiones necesarias, las acciones necesarias. Los gobiernos no han hecho caso a esa encíclica del Papa, que debió ser asumida no solo por la Iglesia Católica en su conjunto, sino por las demás denominaciones religiosas a nivel mundial, porque se trata de la vida del planeta, de la continuidad de la especie. Si nosotros como especie no continuamos, no hay religión que valga. Claro. Pero eso que usted dice, y más cuando usted pone como ejemplo al padre Regino, usted dice desde la verdad, una media verdad. Ahora, ¿dónde está la otra verdad? Que ahí tiene que completar, y que bueno que usted toque el tema, y hoy salió Regino ahí en la prensa. Una cosa es el discurso, don Alfonso, una cosa es la liturgia. Ahora, ¿cómo llevar de que ese discurso, esa liturgia, respondan a la problemática social que vive la gente hoy día? Porque no solamente usted conoce a Regino solamente en los discursos de la homilía bien bonita, sino que usted conoce al padre Regino, que de hecho, que ha hecho una opción de vida, que le ha pedido a la congregación de los jesuitas que lo manden a la frontera, y de hecho él ha construido su casa en la frontera como una más de la gente que vive en el patio de una casa, con piso de tierra, en cana, y se negó a vivir en la parroquia con la comodidad mínima que da la parroquia. Y ha cargado sobre sus hombros los problemas, las vicisitudes, los dolores de esa población. Porque cuando hablamos del evangelio, de hacer vida el evangelio, de nosotros hacer aquí en este mundo, esa palabra tan evangelizadora, pero que al mismo tiempo lleva consuelo, lleva soluciones, lleva de que se pueda representar a ese Cristo vivo, es cuando somos capaces de nosotros de tocar el fondo como los demás. Y eso es lo que ha hecho Rogelio. Entonces te vas a encontrar dentro de la misma iglesia, en ese concepto amplio, que algunas personas sí asumen un discurso desde la praxis del evangelio hecha vida con la comunidad. Entonces se interesan por los problemas. Fíjense qué pasa
cuando aparece un sacerdote o aparece un pastor o alguien de cualquier denominación religiosa que asume un discurso, pero también asume de acciones concretas a favor de los pobres, a favor de los más necesitados, a favor de poder trabajar desde esa transparencia, de exigirle al Estado, a la población, a vivir una vida con justicia, con valores. Fíjense cómo automáticamente entonces dicen que ese religioso no está para eso, porque eso no le toca, porque eso es para lo político. ¿Y quién dijo que lo político solamente tiene que ver con partido o tiene que ver con gobierno o con legisladores? La política es una accional donde cada individuo que pertenece a la polis, a la ciudad, a la sociedad, se interesen por los problemas que son fundamentales, que afecta a todos. Si estudiamos a fondo la obra y el pensamiento de Jesús, es el primer comunista o el primer revolucionario que pisa la tierra. Pero además lo golpean a esos sacerdotes. Al padre Piantini, que estaba ahí en Cristo Rey, lo golpearon por su manera de ejercer el sacerdocio. Creo que lo mandaron a Puerto Rico de castigo. Y lo sacaron de aquí. Y lo dijo. A Rogelio lo sacan de Cristo Rey. Claro. Con Regino no han encontrado qué hacer porque lo han golpeado de todas maneras. Y él sigue ahí en la frontera. Nadie quiere ir para la frontera. Entonces ahí está en la frontera y creo que ahí va a seguir. Mire, le comento sobre el padre Regino Martínez. Un saludo le mandamos. Regino Martínez. Regino, un abrazo. Le tengo mucho respeto. En el año 1979, él estaba en Loma de Cabrera, en la parroquia, y se celebró allá la pastoral juvenil, la Pascua Juvenil. Yo era para ese entonces el coordinador o jefe del Partido Comunista en Dajabón. Yo tenía 19 años, y el padre Regino me manda a contactar, parece que él tenía referencia de mi persona, para que en el momento inaugural de la Pascua Juvenil, yo echara un discurso de 3 o 5 minutos valorando el canto al himno nacional, valorando las letras, la significación del himno nacional, en una actividad que se supone es religiosa, es de fe, y entendiendo que si yo era el jefe del Partido Comunista, suponían que yo no era un hombre de fe. Yo no sé qué tantas fuertes críticas recibió el padre Regino por aquello, pero yo fui allí. Regino me presentó a los jóvenes que concurrieron a la celebración de la Pascua Juvenil, que eso se hace siempre para Semana Santa. Y él me presentó, y yo a su lado, y él al mío. Él es mucho más alto que yo, un hombre alto, yo soy un hombre de altura bajita. Yo usé la palabra y expliqué el valor del himno nacional, la significación de las letras, la carga poética de ese canto patrio. Mire, y el mundo no se fue abajo. Y yo a partir de ahí fui un militante de la Pascua Juvenil y un amigo y un fraterno del padre Regino. En el momento en que lo han estado criticando, yo he asumido su defensa y hemos hecho en la distancia trabajo juntos, y desde acá yo he estado apoyando siempre su labor pastoral a favor y en unión de los más necesitados, de los excluidos. Yo lo recuerdo cuando fundó entre Loma de Cabrera y Dajabón la UCA, la Unión Campesina Autónoma, que tenía su asiento ahí entre Montegrande, Loma de Cabrera, pero aquel trabajo y aquella acción en Sánchez, entre Dajabón y Cañongo, de defensa de los campesinos, del derecho a la tierra. Entonces, el padre Regino es un ejemplo diferente del sacerdote, como lo es el propio Rogelio Cruz. Él es más comedido que Rogelio Cruz, es un hombre muy sereno, muy ecuánime, pero es un hombre de Dios, pero es un hombre de la humanidad, es un hombre de un pensamiento universal, es una especie de Cristo en la tierra. Pero es bueno recordar, don Alfonso, que la postura, el discurso que ha asumido el Papa Francisco, eso no es nuevo. Lo que sí es nuevo es que se pueda hacer desde la parte desde el Vaticano, él como principal cabeza de la Iglesia. Ahí sí, en este siglo XXI. Pero si nosotros analizamos, en este caso como iglesia, y más iglesia dominicana, vamos a encontrar que cuál ha sido la trayectoria de muchos sacerdotes y religiosos. Ahí tenemos los dominicos. En estos días, la semana pasada, de España se trajo la ceniza de lo que fue el Fray Vicente Rubio.
Fray Vicente Rubio llegó aquí en el 54, en plena dictadura, y es muy recordado y la gente escucha cómo él tenía su discurso, que muy en ese momento que se la jugó en contra de lo que el régimen estaba haciendo de Trujillo, y él fue quien implantó de las 7 palabras, eso que se hace los Jueves Santos, y ese hombre era recordado por cómo era al estilo montesino hablaba. Pero vemos cómo los dominicos, un ejemplo en el Ceibo, trabajaron durante muchos años a favor de la defensa de los campesinos sin tierra. Hasta el día de hoy, ahí tenemos en el Ceibo al padre, que lo vamos a traer aquí al programa, al padre Miguel Ángel, que está ahí todavía, hasta lo han amenazado, hasta fue de los derechos humanos para abogar por esos campesinos que le han quitado su tierra, enfrentando inclusive a los Vicini. Por ahí tenemos, ahí en Villa Duarte ahora mismo, que ayer me vi con el padre Jean Manuel de los franciscanos, llegó recientemente de Cuba, ahora en diciembre, pero está metido ahí en Villa Duarte trabajando. Pero el padre Fray María Guerrero, que tiene una fundación que se llama Futuro Cierto, que está construyendo vivienda en la frontera, ahí mismo en Villa Duarte, para que vean que eso es posible. Entonces, todo eso, de ver a estos sacerdotes involucrados, que están trabajando, eso es lo que ha retomado el Papa en ese discurso, en esa defensa del medio ambiente. Él va ahora, esa visita que va a hacer ahora pronto a lo que es Chile y Perú, usted vea cómo va a estar presente ahí el tema de los indígenas, cómo va a estar presente el tema de cuánta familia que la dictadura le quitó su familiar. Es un tema que va a estar latente, y el Papa va a escuchar a esa población, pero también ese Papa se va a sentar con la jerarquía de la iglesia de esos países para repasar y ver realmente cómo que tenemos que enfocar estos temas a nivel social, que respondan a ese discurso evangélico, a ese discurso cristiano, y hacer posible el reino de Dios en el mundo, en este siglo XXI. A mí el Papa Pancho me simpatiza mucho, y conservo en el teléfono una frase del Papa que no la elimino, y cada vez que puedo la comento. Dijo el Papa Pancho: no es necesario creer en Dios para ser una buena persona. En cierta forma, la idea tradicional de Dios no está actualizada. Uno puede ser espiritual, pero no religioso. No es necesario ir a la iglesia y dar dinero. Para muchos, la naturaleza puede ser una iglesia. Algunas de las mejores personas en la historia no creían en Dios, mientras que muchos de los peores actos se hicieron en su nombre. Es decir, con qué crudeza, con qué naturalidad, con qué sentido de justicia y de objetividad habla el Papa Pancho. En un momento yo tenía en el programa como invitado a Narciso Isa Conde. Fue a propósito de esta expresión que la acaba de pronunciar el Papa Pancho hace ya unos años. Yo estaba todavía en la Sabana Larga, en Tierra América, Canal 42, y le digo a Narciso: Narciso, el Papa Francisco ha dicho que no es necesario creer en Dios para llegar al cielo. ¿A usted qué le parece? Y Narciso se sonrió. Él tiene una sonrisa que yo digo que es como de un niño inocente. Y dijo que eso aliviaba. Es decir, como que eso tranquilizaba. Porque al fin y al cabo, todo ser humano tiene la incógnita, siendo Narciso un hombre ateo, todo ser humano al final de los días, o cuando se acerque el final, ¿verdad?, tiene la incógnita, aunque no lo comente y se niega a comentarlo, porque le dé vergüenza de qué va a pasar después de esta vida. Y entonces Narciso dijo: bueno, eso es un alivio, ¿no? Así que yo le suelto allá a ustedes ese roletazo. Sí, yo creo que, y de hecho, quiero acompañar eso que usted dice, don Alfonso, con algo que a mí me mandaron, y yo hasta lo compartí, porque el discurso tiene que estar acompañado también de unas experiencias que vamos viviendo, que vamos transmitiendo, y que vamos al mismo tiempo creando humanidad. Creamos humanidad cuando somos capaces también de nosotros, en ese caminar, en ese día a día, ir transformándonos a nosotros mismos.
y eso puede ayudar a que otros también puedan como orientar la vida hacia un mejor porvenir. Y eso es lo que pretende la Iglesia, y eso es lo que pretende el Papa Francisco en todo lo que es su discurso como principal responsable de la jerarquía o de lo que es la Iglesia Católica en este tiempo. Entonces yo creo que tenemos nosotros, y de hecho cuando acompaño en los procesos de formación, en el proceso de acompañamiento espiritual, una de las cosas que yo les recomiendo a los jóvenes es que si queremos saber hacia dónde está apuntando la Iglesia, que ellos tienen que seguir el discurso del Papa Francisco, porque realmente es un discurso que llena de satisfacción, es un discurso que nos lleva de entusiasmo y nos da a nosotros como un espaldarazo de que el trabajo que estamos haciendo va en la línea a eso que pretende, a eso que persigue el Papa Francisco. Y esta persona que me mandó eso, que lo voy a compartir, dice, me encantó esta frase, y dice: los ríos no beben su propia agua, los árboles no comen sus propios frutos, el sol no brilla para sí mismo, y las flores no esparcen su fragancia para sí misma. Vivir para los otros es una regla de la naturaleza. Qué interesante, ¿eh? La vida es buena cuando tú estás feliz, pero la vida es más mejor cuando los otros son felices por causa tuya. Y creo que nosotros, desde esa mirada evangélica, desde esa mirada, desde una propuesta de promoción de valores, nos tiene que llevar a nosotros que estamos en este mundo para que el mundo sea mejor, para que el mundo sea más feliz, para que otros puedan alcanzar tal vez lo que nosotros ya tenemos alcanzado a partir de la formación que tenemos, a partir de lo que la familia, los padres, nuestras madres nos enseñaron. Pero tenemos una población que tiene ansia de ver otro futuro, de ver otras posibilidades, y creo que es el mensaje que tiene que tener bien claro tanto las iglesias que juegan un papel fundamental en este mundo, pero también otras instituciones como el Estado, las ONG, y todos tenemos que afinar, y todos tenemos que sentarnos a que tenemos que revisarnos de cómo estamos encaminando esta sociedad, que a veces se nos presenta como que estuviéramos dando pasos para atrás, pero creo que no. Creo que hay pasos fundamentales, hay cosas que se van haciendo. Lo que sí tenemos que hacer nosotros es que cada uno, usted, yo, todos tenemos que apostar de que esta sociedad, que como país, como sociedad, esa sociedad que soñó Juan Pablo Duarte, sea posible. Pero va a ser posible cuando usted quiera que sea posible, cuando yo quiera que sea posible, cuando todos no creamos que es posible. Así que gracias por seguir con nosotros en Voz para el Cambio, y será hasta la próxima. Ser los mejores.